¿Cómo están? La paz de Dios. Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende a la hora que nos esté escuchando. Gracias por escucharnos, por vernos, por saludarnos, por suscribirse, por compartir la lectura. Pero sobre todo, como le decimos siempre, gracias por orar por todo el ministerio de lecturas matutinas que incluye pues lo que usted está viendo en este momento, pero detrás de las cámaras siempre hay hermanos que están trabajando también arduamente para que estas lecturas lleguen puntualmente a la hora que siempre lo estamos transmitiendo. Así que gracias, hermanos, por sus oraciones, y recuerdo que hoy estamos dando lectura, estamos continuando con el libro de Esther. Vamos a tomar el capítulo 8 del libro de Esther para que podamos dar lectura a este capítulo 8 en sus 17 versículos. Así que vaya y busque la lectura, lea con nosotros Esther 8 del 1 al 17. Si no puede leer con nosotros porque va usted conduciendo, ya está en su trabajo, está haciendo sus labores, pero quizás está escuchando con sus audífonos o está escuchando con su bocina, como quiera que lo esté haciendo, deseo que la palabra de Dios llegue a su vida y que haga la obra que Dios quiere. Así que voy a dar lectura a este capítulo 8. Dice así: el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Y volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os parece, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron y llamados a los escribas del rey en el mes tercero, que es Sibán, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedente de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, que decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó,
Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Amén. Hasta aquí terminan estos 17 versículos. ¿Qué le parece si hacemos unas breves consideraciones de estos versículos? Aquí primeramente notamos que aunque Amán ya lo habían eliminado, persistía la amenaza contra los judíos, porque ya se había publicado el decreto real que autorizaba la matanza. Puesto que todavía faltaban 10 meses para el tiempo de la ejecución del decreto, podríamos pensar que la solución más fácil sería que el rey revocara el decreto. Sin embargo, según las reglas persas de que ya se había informado antes en el libro de Esther, los decretos reales de los persas no se podían revocar. La única manera de evitarlo era dictar un segundo decreto que tuviera el efecto práctico de hacer que el primero resultara inofensivo. Con la ayuda de Mardoqueo, el rey Asuero dictó dicho decreto. Ahora los judíos disponían de 10 meses para fortalecerse y preparar sus defensas. No parece espantoso que el decreto autorizara la matanza de mujeres y niños. No obstante, este decreto simplemente seguía el principio básico de justicia del cercano oriente, que también se reconoce en la ley mosaica, que era ojo por ojo. Este decreto autorizaba a los judíos para que usaran las medidas exactas que el decreto de Amán, que se registraba en el capítulo 4 que dimos lectura, les había otorgado a sus enemigos. Ahora los judíos tienen los mismos derechos que tenían sus enemigos. Ahora los dos lados del conflicto contaban con términos iguales, estaban parejos, por decirlo de una manera más coloquial. Esther obtuvo ese decreto aprovechando otra vez del favor del rey hacia ella. Después, Mardoqueo puso en efecto el decreto cuando asumió el influyente puesto de Amán y también se apoderó de su riqueza. El decreto se publicó con rapidez por el vasto imperio mediante el excelente sistema persa de mensajería que tenían en ese tiempo. Los judíos de todo el imperio celebraron el cambio notable de los acontecimientos y Mardoqueo asumió un puesto de importancia. Aunque para el resultado final del decreto todavía faltaban 10 meses, la victoria de los judíos parecía asegurada. Muchas personas se aliaron con los judíos para compartir su triunfo. Según lo que hemos leído, hermanos y amigos, cuando llegó el día crucial, y eso lo veremos el día de mañana, Dios les dio la victoria a este pueblo. Pero en este capítulo 8 vemos la manera como Dios obra, cómo Dios trabaja, cómo Dios pone los medios, vemos la providencia de Dios. Nuevamente Esther se arriesga, toma la decisión, ya lo había dicho antes, si perezco que perezca, y va al rey, y el rey extiende su cetro en señal de que le perdona la vida. Ciertamente ya se había eliminado a Amán, a este perverso, pero ahora faltaba algo importante, que el pueblo judío pudiese defenderse, que la vida del pueblo judío se pudiese preservar. Era otro reto. ¿Cómo entendemos estas cosas? Muchas veces Dios nos lleva de un reto a otro reto, de una tarea a otra tarea, y parece que la primera fue una tarea difícil, pero la segunda va a ser igual. Pero lo que Dios nos manda que hagamos, si lo hacemos en su nombre, si lo hacemos en oración y ayuno, como lo hizo Esther y todo el pueblo, veremos siempre la mano providencial de Dios. Qué maravilloso versículos que hemos leído en este capítulo. Cómo el rey Asuero tiene que respaldar su primer decreto, como bien lo hemos dicho, no se podía anular, pero él mismo propone lo que tienen que hacer. Y de una manera tan rápida y tan eficiente, los judíos pueden armarse, pueden prepararse para el ataque enemigo. Y veremos en el capítulo 9 cómo los judíos destruyen a sus enemigos. Es una victoria contundente. Yo solamente quisiera resaltar en esta ocasión cómo la mano de Dios una y otra vez está en favor de Esther, en favor de Mardoqueo y en favor del pueblo judío.
Esto nos hace pensar, hermanos, y nos hace recordar que Dios está a nuestro favor, que Dios está de nuestro lado, que aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, aunque vengan amenazas de nuestros enemigos, nosotros confiemos en Dios, confiemos en su gracia, en su misericordia, depositémonos en sus manos y Dios nos dará siempre la victoria. Yo le invito pues que hagamos una oración en este momento y le pongamos a Dios todas las cosas. Dejemos que Él haga, que Él obre y nosotros hagamos lo que nos toca. Hagamos la tarea y estemos dispuestos a actuar como lo hizo Esther, a actuar como lo hizo Mardoqueo y a prepararnos para la batalla como lo hizo el pueblo judío. ¿Qué le parece si oramos y pedimos por las necesidades que también nos están enviando? Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites en esta ocasión leer tu palabra, recordar tu providencia, tu fidelidad, tu amor y tu bondad. Ahora, Señor, ayúdanos para nosotros permanecer en ti y para estar siempre dispuestos a toda buena obra que tú nos llames a realizar. Ayúdanos a ser valientes y decididos para que en tu nombre podamos ver tu gloria. Padre eterno, te pido por los hermanos y hermanas que están pasando por pruebas, por luchas, por necesidades, por enfermedades y por toda situación difícil en su vida. Envía consuelo, envía fortaleza, envía tu ayuda, Señor. Gracias te doy porque tú siempre nos escuchas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí terminamos esta lectura, hermano. Deseo que Dios le bendiga, que tenga un inicio de semana bendecido. Y recuerde, aquí le esperamos de lunes a viernes a la misma hora con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto deseo que la paz de Dios sea con usted. La Iglesia Cristiana Dios es Amor te invita a su escuela bíblica de vacaciones Generación CAS. Conoce, cree, adora, sigue y sirve. Tendremos atención para todas las edades desde niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Te esperamos del 17 al 21 de julio en la dirección 9511 Harrow Street, Pico Rivera, California 90660. Del 17 al 20 de julio te esperamos de 6 a 8:30 p.m. y el 21 de julio te esperamos de 7 a 9 p.m. Esa noche los niños tendrán un campamento en el jardín del templo. Para más información puedes llamar al número de teléfono 562-695-9020 o mándanos un mensaje por nuestras redes sociales Facebook o Instagram. Generación CAS. Será un placer que nos acompañes. Te esperamos.